Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, nos acercamos al capítulo 5 de Primera a los Corintios. Vamos a leer el pasaje. Es un capítulo breve. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, y como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí nos damos cuenta del tono de Pablo. Yo me imagino a Pablo escribiendo estas palabras con lágrimas en sus ojos, y contrariado seguramente y tirado de muchos sentimientos. Creo que hasta este punto todos hemos entendido el corazón de este hombre de Dios, y no estamos para nada delante de alguien indolente, arbitrario, todo lo contrario. Este hombre era un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre amoroso, y un hombre que amaba a estos hermanos a los cuales le está escribiendo. Les amaba entrañablemente. Si nosotros vamos al capítulo 1, los primeros versículos de la carta, recordemos cómo Pablo comienza dirigiéndose a ellos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, estoy leyendo capítulo 1, versículo 1, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe a estos hermanos, y a todos por supuesto, siempre con mucho respeto, con mucho amor, con mucho tacto, pero exponiéndoles la verdad de Dios, para bien de ellos, por amor a Dios, por amor a la iglesia. Y este es uno de esos pasajes que cuando uno impacta con él, uno se siente hasta un poco, tal vez, perturbado, porque hay palabras muy fuertes aquí. Por eso yo titulé este mensaje: Auxilio, pecado en la iglesia. Y yo me imagino a Pablo muy preocupado con la iglesia de Corinto, la cual él había plantado con la guía del Señor, con la ayuda del Señor, que amaba tanto, pero estaba muy preocupado por el rumbo
que estaban llevando. Y en este caso, él deja atrás ahora un tema que los primeros capítulos abordó, que era la división dentro de la iglesia, donde había diferentes partidos. Pablo aborda eso, y ahora se concentra en el capítulo 5 en otro tema muy importante, muy preocupante para la vida de la iglesia de Corinto, y que por supuesto los principios que vamos a ver son para la iglesia de todos los tiempos, y tenía que ver con el asunto de la disciplina y el pecado dentro de la iglesia y cómo manejarlo, y lo que estaba sucediendo ahí. Nosotros sabemos que el tema de la disciplina es uno de esos temas escabrosos, que muchas veces tenemos la tendencia a evadirlo como creyentes, como iglesia. Tampoco faltan casos de falta de disciplina en las iglesias actuales. Iglesias cristianas donde la disciplina no existe, donde el pecado dentro de la iglesia se ignora, y a veces nos encontramos en el otro extremo, donde se trata el pecado o al hermano que peca con una severidad tal que pareciera que no se le ama, que pareciera que lejos de buscar su restauración, lo que se busca es su destrucción. Tristemente, en la historia nos encontramos también con estos extremos. Encontramos que el legalismo, por una parte, aplasta al hermano que peca, lo humilla, lo denigra, pero por otro lado nos encontramos el libertinaje que penetra a la iglesia y el pecado se pasa por alto, y la iglesia entonces deja de ser aquel lugar que las personas, la comunidad incluso tiene como referencia de un lugar donde se reúnen no personas perfectas, pero personas que tienen altos estándares morales, porque se apegan a la palabra de Dios. El pecado en la iglesia debe ser tratado con la responsabilidad que la Biblia requiere. Por eso este es un tema solemne, como todos, un tema crucial, importante, que nosotros abordemos a la luz de este pasaje, entendamos los principios que se nos dan acá, para cuando tengamos que enfrentar el pecado dentro de la iglesia, porque muchas veces también sucede, sepamos cómo hacerlo para gloria de Dios y para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué hacer entonces cuando el pecado entra a la iglesia? ¿Qué hacer cuando el pecado entra a la iglesia? Es evidente a todos, incluso a la comunidad. ¿Qué hacer ahí? Porque no queremos que eso pase, pero en ocasiones sucede. Aquí estamos frente a un caso, ¿no? Uno de los muchos. Este era el caso de la iglesia de Corinto. Y era un caso grave. Era tan grave que los que estuvieron en el primer mensaje, donde di un poco de contexto de Corinto y cómo era la vida allí, estábamos hablando de que era una ciudad muy opulenta, de mucho comercio, muy próspera, pero también muy inmoral, en extremo inmoral. Al punto de que cuando usted quería poner el máximo calificativo de inmoralidad a alguien, usted le decía, es un Corinto. Ya podemos imaginarnos cómo era la ciudad de Corinto. Pero la iglesia en Corinto, la iglesia de Cristo, no podía llevar la marca de la inmoralidad. Tenía que llevar la marca de la santidad y de la pureza, como tiene que ser la iglesia de Cristo en cualquier lugar y en cualquier contexto. Eso nos dice a nosotros que no hay manera de que nosotros nos justifiquemos delante de Dios y digamos, es que yo soy así, o yo me comporto de esta manera, o somos de esta forma, por las circunstancias que nos rodean. Eso no es válido delante del Señor. Por eso los estándares de moralidad, de santidad y de pureza de parte de Dios para su iglesia van a ser siempre los mismos, sea cual sea el lugar en que esté la iglesia, sea cual sea el trasfondo que nosotros tuvimos. Fuimos aquello, fuimos lo otro, pero ahora somos hijos de Dios llamados a ser santos. Por eso Pablo hace aquí una pausa y va con mucha solemnidad, con mucho respeto, pero confronta a la iglesia por el peligro que estaban ellos enfrentando al tolerar, porque es lo que estaba pasando, tolerar un pecado de aquella magnitud dentro de la iglesia y no hacer nada. Y Pablo se escandaliza porque ellos no estaban escandalizados. Y Pablo se preocupa sobre todo porque ellos como iglesia no estaban preocupados.
Fíjense que el tono del capítulo 5, más que el pecado en sí de aquel hombre, que era muy grave, era tan grave que era escandaloso para los corintios. Para aquella sociedad inmoral y corrupta era escandaloso que aquel hombre que pertenecía a la iglesia estuviese llevando una vida sexual con su madrastra. Y Pablo se horroriza y se preocupa mucho, no tanto por el pecado en sí, sino por la conducta de la iglesia hacia el pecado. La iglesia no estaba haciendo nada. No sabemos si aquí está el caso de billetera mata ciervo. No lo sabemos. Si es que aquel hombre era pudiente, si es que aquel hombre tenía influencia y la iglesia no hacía nada. Y Pablo les confronta una vez más. Entonces, ¿qué hacer cuando el pecado entra a la iglesia? Bueno, tratarlo con responsabilidad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que el pecado como una realidad que existe porque alguien peca. Entendamos esto. El pecado no es una persona. El pecado es una práctica contraria a la voluntad de Dios, dañina, ofensiva a Dios. Todo pecado, en primer lugar, es contra Dios. Por eso es grave. Todo pecado, sea cual sea, en primer lugar es contra Dios. Pero en segundo lugar es contra el que lo comete. Porque todo pecado es destructivo y es dañino. Sea cual sea. Entonces tenemos que entender que si hay pecado, hay una realidad. Dios está siendo ofendido, la iglesia está siendo dañada, quien peca está destruyéndose a sí mismo o autodestruyéndose. Eso es el pecado. Evaluar la magnitud del pecado existente, eso es fundamental, porque decimos, bueno, pecado en la iglesia. Aquí tenemos un pecado grave, pero no todos los pecados son iguales en magnitud. Todos los pecados, sea cual sea, nos descalifican delante de Dios para salvación. Por eso todos los hombres son pecadores y están perdidos. Pero cuando se trata de la connotación del pecado, de los efectos, estamos frente a un pecado muy grave. Dice Pablo, tal cual ni aún se nombra entre los gentiles. En esta sociedad corrupta e inmoral, ni ellos toleran algo como esto. Y ustedes, la iglesia del Señor, lo está tolerando. Un hombre viviendo con su madrastra. Y ustedes, como si nada hubiera pasado. La sociedad escandalizada con ustedes. Y el nombre del Señor siendo manchado, su evangelio siendo ultrajado, y la iglesia expuesta al juicio de Dios. Porque eso es lo que sucede cuando la iglesia vira la espalda. Se expone la iglesia al juicio de Dios porque es cómplice del pecado. Era lo que estaba pasando en Corinto. Por eso es importante evaluar la magnitud del pecado existente. ¿Hay pecados más graves que otros debido a su efecto destructivo? Por supuesto. Eso nosotros lo sabemos. Y este era terrible. Como otros que podemos traer a nuestra mente. Evaluar cada pecado de manera particular. Esto es muy importante que nosotros como iglesia, como cristianos, aprendamos a hacer. Tenemos que entender que estamos frente a un pecador impenitente. No es lo mismo un pecador que cometió un pecado grave pero se arrepiente a un pecador impenitente. Y estamos frente al mismo pecado. Y ahí es donde muchas veces la iglesia comete error grave a la hora de tratar con el pecado. El hermano adulteró, automáticamente se hace público, aun cuando tal vez nadie se había enterado. Se hace público, se escandaliza al hermano o a la familia, se les ridiculiza, se les expulsa de la iglesia o de la comunión de la iglesia al sacarlo de la membresía de la iglesia, cuando nunca en la Biblia encontramos que ese es el procedimiento. Solamente la excomunión, es decir, que un hermano deje de formar parte oficial de la membresía de la iglesia, es para un hermano impenitente.
alguien que se le ha llamado a la reflexión una vez, 2 veces, 3 veces. Primero lo más privado y prudente posible, para cuidar de la reputación del hermano y esperando que el hermano se retracte. Pero si la persona no se retracta, está mostrando que no hay temor de Dios en sí y está en rebeldía para con Dios. Y cuando eso sucede, entonces cuando no queda otro remedio a la iglesia, para el bien de la iglesia, incluso para el bien de ese hermano, y más adelante lo vamos a ver, que expulsarle de la membresía de la iglesia, excomulgarle, como se menciona en otros casos. Pero no se trata solamente del pecado del acto en sí, porque el pecado puede haber existido, pero si hay un arrepentimiento, ahí terminó el proceso de disciplina. Por supuesto, si se trata de un líder, de alguien que lleva un servicio público, tal vez no quede otro remedio, o sea, lo más prudente de que ese hermano tenga que retirarse de su ministerio, de su servicio, por el impacto que ha tenido el pecado en otros, pero no está siendo expulsado de la membresía, no está siendo excomulgado de la comunión de la iglesia, porque es un hermano que se ha arrepentido. Pero el caso aquí era otro. Estamos hablando de un pecado grave, pero de alguien que no se había arrepentido y que seguía empecinado en vivir de esta manera. Entonces, Pablo da el veredicto. ¿Y cuál fue el veredicto? Expúlsenlo. Reúnanse a la iglesia, lo que no han hecho hasta ahora, lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, reúnanse y expúlsenle de la iglesia. Porque no se está comportando como un creyente, no tiene temor de Dios y está dañando la reputación de la iglesia y ofendiendo al Señor. Y fíjense que ni se menciona el nombre de la persona. Fíjense si Pablo es prudente. No mencionó el nombre de la persona. De hecho, lo más importante, vuelvo y repito, no era el pecado en sí, y era importante, sino cómo la iglesia se estaba comportando. Es grave que la iglesia cristiana vire la espalda al pecado dentro de la iglesia, porque está siendo cómplice del mismo. Y cuando tratamos el pecado dentro de la iglesia y cuando no nos queda otro remedio que asumir la disciplina de la iglesia, y a veces una disciplina pública, como es el caso de este tipo de pecado, tenemos que evaluar muy bien cuál es nuestra reputación, nuestra motivación cuando procedemos. Esto es fundamental. Nosotros no podemos, como iglesia, administrar una disciplina hacia alguien que ha pecado con odio, con ira, con resentimiento, con una actitud de venganza, porque no es eso lo que se espera de la iglesia del Señor. Aunque el pecado sea grave, nosotros seguimos amando a esa persona, le mostramos amor, aunque amamos más a Dios primero. Y como amamos más a Dios primero y entendemos la magnitud y la gravedad del pecado, por amor incluso a la persona que está pecando, como el padre al hijo, le disciplinamos en amor. Y la magnitud de la disciplina, según la Biblia lo requiera o lo determina. Dice Pablo en el versículo 2 que ellos estaban envanecidos. Volvemos al problema de los corintios. Ellos se sentían tan libres en el Señor y que habían alcanzado una espiritualidad tal que era todo lo contrario, porque Pablo ya les calificó a la gran mayoría de ellos como carnales por su comportamiento, y aquí se vuelve a corroborar otra vez. Una iglesia carnal es una iglesia que cierra los ojos al pecado, sea por la razón que sea. Y otra vez Corinto, la iglesia de Corinto muestra que estaba siendo carnal. Y Pablo le dice, están envanecidos. En vez de estar preocupados, en vez de estar escandalizados, lamentándose por lo que está ocurriendo, están envanecidos, porque ustedes creen que están muy bien, cuando están muy mal, en otras palabras. Otra forma en que nosotros debemos enfrentar el pecado dentro de la iglesia es ser firmes y drásticos cuando la situación lo requiere. Versículo 5, vamos a explicarlo un poco más, pero cuando uno lo lee se da cuenta que está frente a una declaración muy drástica, muy severa. Dice Pablo,
el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y luego dice el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará, dice, termina diciendo el capítulo, quitad, expulsad, es lo que está diciendo, a ese perverso de entre vosotros. Y no otra vez no menciona el nombre, pero se refiere a él como un perverso porque su comportamiento era perverso. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que sucede cuando no queda otro remedio a la iglesia del Señor frente a un pecador impenitente, que su pecado es grave como este, se ha hecho público, ha escandalizado a la comunidad, ha afectado a la iglesia, ha ofendido al Señor, que entregarlo a Satanás. Para bien de la iglesia, para gloria de Dios, que es santo, y para bien del pecador. La frase es muy dura. Dediqué horas a estudiar qué significa. Es complejo entender el significado absoluto de lo que Pablo estaba queriendo decir. Pero lo que sí tenemos la claridad de lo que significa aquí es que la excomunión, cuando un hermano queda expulsado de la comunión de la iglesia, el hermano deja de estar en una posición de protección espiritual que lo da la comunión de los creyentes y del cuerpo de Cristo para estar expuesto al ataque de Satanás. Y uno dice, qué cruel. Pero Pablo lo que está diciendo es, no queda otro remedio que dejarlo en el marco en que Satanás opera, para que Satanás se encargue de él, lo aflija. Algunos concuerdan en que tal vez le enferme, y algunos llegan al punto de creer que tal vez hasta sea el propósito de Dios permitir la muerte de la persona si sigue empecinado en su pecado, para que en medio del proceso doloroso se vuelva a Dios. Y entonces el mal no sea el peor o el irreversible, que sería que la persona se pierda la eternidad. Y al menos, mientras sufre, se vuelva al Señor. Esa es una postura. Tal vez una postura media, una interpretación media que también nos habla de, es severa, pero al mismo tiempo lo que busca es que la persona no tanto llegue al punto de morir, aunque esto depende de la persona si sigue en su pecado, sin arrepentirse. Porque al final lo que Pablo está buscando y lo que siempre se busca en la disciplina, cuando administramos la disciplina y sobre todo en casos extremos como estos, es que el hermano vuelva en sí, se arrepienta y vuelva al Señor y sea restaurado a la iglesia. Pero muchas veces no queda otro remedio que exponerlo de esta manera, para que Satanás, que siempre va a estar bajo el control de Dios. ¿Recuerdan Job, verdad? ¿Quién fue el que afligió a Job y le provocó todas las calamidades? Fue Satanás, pero Dios lo permitió. Y todo lo que Satanás fue haciendo con Job y su familia fue según el permiso de Dios. No olvidemos esto, hermanos, porque me llegó una pregunta en estos días a través de una hermana de otra congregación y me preocupó mucho, porque es una distorsión. Me preocupó muchísimo que a la hermana le habían enseñado, o a esa persona le habían enseñado, que tenía que orar en silencio, porque Satanás escucha la oración y la impide. Esto es una distorsión. Usted puede orar en voz alta y Satanás le va a escuchar, y sabe lo que va a suceder si Satanás le escucha. Se va, porque usted está orando.
Además, Satanás no puede tocar su vida si Dios no se lo permite. A veces nos imaginamos a Satanás como alguien igual a Dios en fuerzas, el yin y el yang, el mal y el bien. No es así. Satanás es una criatura de Dios que se rebeló, que tiene el propósito de luchar contra Dios, que tiene el propósito de destruir los planes de Dios, la iglesia del Señor, pero es una criatura, su poder es limitado, ni siquiera es omnipresente. Satanás no puede estar aquí ahora y en Inglaterra al mismo tiempo. Omnipresente es el Señor. O está aquí o está allá. Ah, es astuto. Ah, es viejo. Más vale el diablo por viejo que por sabio. Nos conoce. Conoce nuestras debilidades, sí. Pero Él no puede hacer nada en contra nuestra sin el consentimiento de Dios. Amén. Y además tenemos todas las armas para vencer a Satanás. Todas. Solamente tenemos que hacer uso de ellas. Otra cosa, no tenemos que pelear con Él. Ya el Señor lo derrotó. Nunca la Biblia nos manda a pelear con Satanás. La Biblia nos manda a resistir sus ataques. Y responder con la palabra de Dios a sus artimañas y tentaciones. Entonces, esa es la explicación para un texto tan fuerte cuando uno lo lee, que no para nada nace del corazón de alguien odiador, sino de alguien que amaba a esa persona, pero que veía que estaba tan terriblemente perdido que no queda otro remedio que exponerlo de esta manera para que tal persona, en medio de su sufrimiento y de su aflicción, se volviera a Dios. Porque ¿saben qué sucede? Que nosotros, al caer en la permisibilidad, consentimos el pecado y pensamos que estamos amando, pero estamos distorsionando el amor. Y cuando nosotros no corregimos lo que está mal, cuando no enfrentamos el pecado, estamos llevando a la persona a la destrucción, porque la persona va a seguir consintiendo en su pecado y no se va a volver en arrepentimiento a Dios, porque cree que está bien. Es lo mismo que un padre cuando no disciplina a su hijo. No es amor, o si es amor, es un amor distorsionado. ¿Qué nos dice la Biblia en Proverbios? Hijo consentido vergüenza de sus padres. Ahí está el resultado de esta sociedad de hijos consentidos. Versículo 9 al 11 nos encontramos a Pablo aclarando algo. Al parecer él había escrito una carta anterior a esta, que esa no forma parte del canon, no está registrada acá. Las únicas cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias no son las que están en la Biblia. Ellos escribieron muchas otras. Estas son las que se consideran escritos inspirados y son las que conforman el canon bíblico. Pero cuando uno lee, por ejemplo, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y Pablo se da cuenta que ellos habían interpretado mal la recomendación que les había dado. Y dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo. No, no estoy hablando de los de este mundo. Dice: pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nosotros no podemos dejar de tener contacto, relación con las personas con las que trabajamos, familiares que no son cristianos, amigos, vecinos, porque entonces ¿qué influencia tenemos sobre el mundo? Y ellos lo habían interpretado de esa manera. Entonces, ¿qué estaban haciendo los corintios? Se alejaban de los pecadores del mundo, pero toleraban el pecado dentro de la iglesia. Dice en el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Se dan cuenta cómo nosotros seguimos teniendo la tendencia a caer en el error que los mismos corintios cayeron? Seguimos teniendo la tendencia a excluir al pecador que está afuera, que no tiene a Cristo, y tolerar al pecador que está dentro.
cuando debiera ser todo lo contrario, dice Pablo. Tenemos que ser severos con el pecado dentro de la iglesia y tolerantes con los pecadores que están fuera porque no conocen al Señor. Esos ignoran la palabra del Señor, esos ignoran la santidad de Dios, esos ignoran la ley de Dios, ignoran el Evangelio, pero los que están dentro no lo ignoran. Por lo tanto, persisten en pecar siendo absolutamente conscientes de todas estas cosas. Si nosotros hacemos caso omiso a ellos, otra vez, vuelvo a repetir, no le hacemos bien, le hacemos mal. Y toleramos el pecado dentro de la iglesia. Por eso el pecado de la iglesia debe ser tratado con la responsabilidad que la Biblia requiere. ¿Por qué tratar el pecado entonces de esta manera? Tenemos que entender, hermanos, que el pecado es contagioso. Yo diría altamente contagioso, más que el COVID. Otra enfermedad muy contagiosa, a ver, tuberculosis, ¿cuál más? Hepatitis, enfermedades de transmisión sexual altamente contagiosas. El pecado es más contagioso, mucho más. Cuando una iglesia tolera el pecado dentro, en poco tiempo toda la iglesia va a estar contaminada. Cuando la iglesia cristiana baja los estándares de moralidad y ajusta sus estándares de moralidad a los del mundo, ¿en qué se nos convierte la iglesia del Señor? Deja de ser sal y luz, a lo cual está llamada a ser. Deja de ser el agente preservador, contenedor, para convertirse en escarnio y burla del mundo. Pisotea el Evangelio, entonces cuando la gente dice, bah, si esa gente son una partida de hipócritas, va con su Biblia debajo del brazo y anda haciendo esto y lo otro. Triste eso. Por eso era la gran preocupación de Pablo. Y él lo ilustra muy bien. Ahí ustedes ven en los versículos a partir del 6, él lo ilustra con la levadura y se remite al Antiguo Testamento. La levadura como un símbolo, en la mayoría de las veces que aparece en la Biblia, como un símbolo del mal, simbolizando el mal. Y los que son aquí han trabajado con masa en algún momento y han usado levadura, saben el poder que tiene, ¿no? Le da la masita ahí pequeñita, le da el reposo debido en la temperatura debida y cuando ve hizo y creció. Y él toma esa imagen, esa ilustración y dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo mismo pasa con el pecado. ¿Usted tolera el pecado? Cuando usted se viene a dar cuenta, el pecado inundó toda la iglesia. En la iglesia sucede en nuestra vida también. Dele un portillo abierto a Satanás. Acepte como amigo en Facebook a alguien que usted sabe que no le conviene. No porque usted va a dejar de ser, porque entendamos otra vez, lo que Pablo está diciendo es que tenemos que tener contacto con la gente del mundo. No es que ahora todos sus amigos en Facebook tienen que ser cristianos, no es eso lo que estoy diciendo. Pero si usted es hombre y usted acepta la amistad de una mujer que sabe que no debe, usted está abriendo la puerta. Para poner solo un ejemplo, la aplicación que pone en su celular, que para mí tal vez no es un problema, pero para usted puede ser. Y estoy solamente poniendo ejemplos donde nosotros somos muy dados a agarrarnos de la gracia de Dios para tolerar el pecado de nuestra vida. Y luego nos lamentamos cuando nosotros somos los únicos responsables de los pasos que damos. Nadie cae si antes no viene un tropiezo. Entendamos eso. Ningún hermano cae en adulterio de hoy para mañana.
dejó la puerta abierta en un momento. Ningún hermano consume pornografía de hoy para mañana. Ningún hermano tolera ningún pecado en su vida que se haga sostenible de hoy para mañana. Es un proceso donde usted va dejando pequeños portillos y usted se va deslizando. Pasa en lo personal, pasa en lo familiar, pasa en la iglesia del Señor. Entonces, no es la solución hacernos lo de la vista gorda. ¿Entienden la frase? Sí. Hacernos lo que no es tan importante. Si es pecado, es grave, es importante. En lo personal, en lo familiar y como iglesia. Y dice Pablo, ya casi al final, no nos corresponde, estoy parafraseando la idea, le dice a ellos, no nos corresponde a nosotros juzgar los que están afuera. Eso no es nuestra responsabilidad, hermanos. Y nos pasamos la vida juzgando los que están afuera. A eso lo juzga el Señor. Pero es nuestra responsabilidad, dice Pablo, juzgar a los que están dentro. No hagamos la inversa. Los que están fuera, al gobierno, al Señor. Los que están dentro, la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Si uno va a Mateo 8:15, es un texto también que se ha distorsionado muchísimo y se han malinterpretado mucho. Mateo 8:15 dice aquí están los pasos. Se complementa muy bien con este texto para proceder en la disciplina cuando tenemos que confrontar a un hermano que no anda bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Quién se enteró? Nadie. Si el hermano reconoce su pecado, se arrepiente, terminó todo. Y si terminó todo, entonces usted peca cuando usted hace público eso que sucedió en privado. Porque ya terminó todo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Terminó. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero si infiere que si los oyere, terminó ahí. Y si no oyere a la iglesia, que es el último paso, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. No es un cristiano. No teme a Dios. No hace caso a la reprensión, a la exhortación de los hermanos. Que es el caso del pecado que Pablo juzga y que la iglesia tenía que juzgar y no había hecho. Ahora, entendamos esto. El pecado en la iglesia, ¿quién lo juzga? ¿El pastor? ¿Los líderes? En ocasiones sí. Usted fue, sea el pastor, sea el hermano, sea quien sea, el que se sintió más cercano a lo que pasó y conversó con la persona. Eso es una forma de disciplina responsable, donde todos los miembros participamos. Porque, retomando lo que decía Manuel, si el hermano peca y yo lo vi, y yo no fui el primero que fui a conversar con él, lo que hice fue a decírselo a otro, ya cambié las cosas. Yo voy a él, no tiene ni que enterarse el pastor, ni el líder, ni el diácono, yo voy. Si no me escucha a mí, voy con 2 testigos, hermanos maduros, o 3. Y si no escucha, entonces ya no queda otro remedio que llevarlo a toda la congregación. Pero en casos extremos como este, sobre todo en casos escandalosos o en caso de un impenitente, a la hora de administrar la disciplina, y sobre todo cuando se trata de la excomunión de la iglesia, algo que tanto duele, decimos, no, pues el pastor me disciplinó. El pastor no disciplina a nadie. La iglesia, por la autoridad dada por Dios, disciplina. Toda la iglesia es responsable. No es el pastor, no es el cuerpo de diáconos, no es la junta directiva. Ellos tal vez guían el proceso porque tienen más entendimiento y responsabilidad a la hora de entender la palabra y de comunicarlo al resto de la iglesia, pero la iglesia toda es la que imparte la disciplina. Es lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Corinto? Reuníos todos. Pero si nosotros seguimos leyendo en el capítulo
18 de Mateo, en este texto, es cuando dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y viceversa, todo lo que desatares será desatado. Que tristemente se ha tomado para decir que esto es atar demonios, y no dice eso. Esto no tiene nada que ver con el contexto. Entendamos la Biblia en su contexto. A lo que se está refiriendo es a la autoridad dada por el Señor a la iglesia. Cuando la iglesia administra la disciplina de esta manera, el Señor está diciendo: iglesia, lo que haces en mi voluntad, yo lo afirmo. La autoridad que te he dado, cuando la ejerces como iglesia y administras la disciplina correctamente, para gloria mía, para edificación de la iglesia que es mi cuerpo, para la restauración del hermano caído, cuando procede de esa manera, yo lo afirmo. Y lo que ates será atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Es lo que significa el texto. Incluso ahí es donde entendemos correctamente cuando dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Lo usamos muchas veces, y no está mal del todo, para decir estamos pocos, para orar o para reunirnos, pero ese no es el contexto. El contexto es otra vez el de la disciplina. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, ahí está el Señor apoyando eso, respaldando eso. Ese es el contexto, y lo entendemos así. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos siendo la iglesia del Señor para preservar su nombre santo, su iglesia en santidad, para que el mundo no pueda decir que la iglesia es más pecadora que el mundo, sino que el mundo pueda decir: esas personas no son perfectas, pero esas personas tienen temor de Dios. Y esas personas no andan contemplando con la inmoralidad, y entienden entonces de alguna manera la santidad de Dios. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Pero otra vez, y con eso quiero ya ir terminando, hermanos, siempre el propósito último en la disciplina es la restauración del hermano caído. Por eso en algún momento dije: tenemos que tener mucho cuidado también a la hora de llevar todo este procedimiento. No es solamente hacerlo esquemáticamente, sino en el espíritu, en oración, doliéndonos. Porque ustedes creen que Pablo estaba contento cuando escribía esto. Ustedes creen que Pablo no amaba a esa persona que no se atreve a pronunciar su nombre, porque seguramente le tenía respeto, pero amaba al Señor. Entonces, por eso es que tenemos que también evaluar muy bien cuál es nuestra motivación cuando procedemos con el tema de la disciplina de la iglesia. Termino así. Imagine que su hijo hace algo incorrecto, le grita, imaginemos, le ofende. Usted lo disciplina, pero viene su madre, que es la abuela del niño, y ¿qué hace? Lo consiente. Aunque no estamos hablando del tema familia aquí, eso es grave cuando eso sucede. Grave para ese niño. Le está quitando la autoridad al padre. ¿Qué sucede? Se quita la autoridad, se distorsiona. El niño entonces pierde el rumbo de lo que está bien o está mal. Se produce un irrespeto. Pero usted sabe que usted no disciplina a su hijo porque usted lo odia, sino porque usted lo ama. ¿Por qué traigo esto a colación? Y ya con esto estoy concluyendo. Porque lo que hace a veces difícil el tema de la disciplina de la iglesia para que cumpla el propósito último del Señor, sobre todo en la restauración del hermano que ha pecado, es que las iglesias cristianas, con dolor lo digo, no se respetan entre sí. Y si a mí me llega un hermano, a nosotros nos llega un hermano de otra congregación, nosotros tenemos que indagar con el hermano y con la iglesia donde procede en qué condición viene. Porque si el hermano fue disciplinado allá y yo lo estoy apañando aquí, entonces ¿qué sucede? Aquella iglesia es mala y esta es buena, cuando a lo mejor estamos invirtiendo las cosas. Aquella es buena porque está procediendo en temor de Dios, y nosotros somos malos porque no indagamos. Y para tener una persona más, apañamos el pecado. Y no se trata de apañar el pecado,
Se trata de que el hermano nunca va a recapacitar. Y otra vez, cuando le vuelva a pasar algo aquí, que en algún momento le va a pasar, se va a ir a otra, que otra vez le va a tomar. Y el hermano que va pasando, se va retorciendo su carácter y su espiritualidad. Es lo que hace complejo. Entonces, hay cosas que no podemos controlar aquí, pero lo que sí podemos controlar es ser éticos, ser responsables y tratar de tener indagar cuando estas cosas suceden, no actuar a la ligera, porque no sabemos realmente si estamos procediendo bien o estamos procediendo mal. Hermano, entonces entendamos que Dios es nuestro Padre y Señor. Él es santo y demanda nuestra santidad. La disciplina en la iglesia es vital por amor a Dios, a su iglesia y a la restauración de quien peca. Todos en la iglesia somos responsables de administrar la disciplina cuando se requiere, pero debe hacerse en amor y para la restauración del pecador. El Señor nos ayude a actuar de esta manera, a honrarle, amando al hermano, pero siendo intolerante con el pecado. El Señor le bendiga.